Declaraciones que él señaló fueron, por ejemplo, que hay una decisión, dice él, del pueblo mapuche de luchar, de resistir, incluso de incorporar las armas si es necesario. Pasemos a escuchar. Seguramente en algún momento vamos a tener que apoderarnos de los colegios, por ejemplo, de los territorios mapuche. Y nosotros decir qué es lo que se enseña en los colegios, y ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir, incluso de incorporar las armas en la medida que sea necesario. No se requiere el uso de la fuerza para comprender la importancia de la realidad del pueblo mapuche, su cultura y sus tradiciones. Y de esto somos tajantes e irreductibles. Vamos a combatir el uso de las armas, provengan de donde provengan. Bien, aquí están entonces las palabras. A ver, ¿qué le parece a usted, Mario? Porque aquí hay varios elementos, incluso en esta entrevista hay más elementos. Él dice que el robo de madera es legítimo porque las tierras donde están asentadas las forestales les pertenecen a los mapuches, al pueblo mapuche. Entonces hay varios puntos ahí. Pregunto, ¿qué le parece? ¿Qué debiera pasar con esta entrevista? ¿Son solo declaraciones? El gobierno ha dicho no nos vamos a estar creyendo cada vez que alguien diga algo. En términos de lo que significa el discurso, uno se pregunta si hay delito detrás de lo que ha dicho este dirigente mapuche. Los delitos son previos a esta declaración. Lo mismo que pasa con Yaitul. Yaitul dice le declaró la guerra al Estado y algunos decían en el gobierno, bueno, no ha hecho los atentados no se han producido, esto es una declaración, perdón. Lo hace después de reivindicar decenas de atentados, de andar luciendo un fusil M16, etcétera. Es muy importante para enfrentar a estos grupos violentos quitarles el discurso, separarlos, aislarlos de la gran mayoría de la población mapuche que no está por la violencia. Miente este señor cuando dice que el pueblo mapuche ha optado por las armas. Miente, se lo digo abiertamente, he conversado con centenares, no decenas, de loncos, de dirigentes, y la enorme mayoría del pueblo mapuche no está por la vía violenta. A esta gente le importa un rábano lo que diga la Constitución. No le importa la nueva Constitución, no le importa todas las concesiones que se puedan hacer en el texto nuevo. Ellos van a seguir adelante porque estos grupos lo que buscan es la secesión, separarse del Estado de Chile completamente. Entonces, lo primero, por supuesto, el Estado de Chile tiene que cumplir los compromisos que se han ido adquiriendo y que 80% está sin cumplir. Ángeles, Mirna, no se ha cumplido, es verdad. Entonces los loncos te dicen, Mario, ¿qué hago? Si mis cabros me dicen, si no agarramos el fierro parece que no tocamos tierra. Entonces, 15 años reivindicando un terreno. Bueno, hay que cumplir los compromisos económicos, de tierras, políticos, culturales, y aislar estos grupos violentos. Y a estos grupos violentos hay que enfrentarlos con fuerza, y lamentablemente, y hay que tener conciencia, pues muy duro lo que voy a decir, aquí va a haber muertos. Aquí va a haber muertos y el Estado de Chile no ha tenido la capacidad para asumirlo, ningún gobierno. Todo gobierno tiene terror de que haya 7 o 8 muertos en un enfrentamiento armado con estos grupos, y por eso estos grupos siguen avanzando, avanzando y avanzando. Pero a propósito de eso, porque se le preguntó por los diálogos practicados por el actual gobierno en particular, y este dirigente afirmó que sí se sentaría a conversar, pero advirtió que existe una situación de guerra. Dice textual, hasta los enemigos más grandes en la guerra están conversando, pero ahora que se llega a un acuerdo lo veo difícil. Hay muchos sectores que son como contraparte del pueblo mapuche que están en guerra con nosotros. Esa situación existe y nosotros tenemos que pensar cómo nos vamos a defender también. Bueno, yo creo que son declaraciones que hay que criticar, que hay que combatir de manera totalmente incondicional. ¿La reacción del gobierno le parece que está correcta o debiera ir más allá? ¿Perdón? La reacción del gobierno. A mí me parece bien la reacción del gobierno, porque yo creo que efectivamente en un Estado de Derecho no se puede condenar a las personas, no se puede utilizar el castigo penal. Pero si llaman a la vía armada. Yo creo que ahí hay un tema. Hay un tema cuando se incita a la violencia, cuando se incita para que la gente desarrolle cierto tipo de comportamiento. Yo creo que ya estamos en un plano en donde tiene que haber un reproche penal, tiene que haber un castigo desde el punto de vista penal. Ahora, yo creo que lo fundamental no es eso, lo fundamental es poder hacer ver a la población que ese tipo de declaraciones se están generando problemas que son finalmente repercuten de manera muy negativa también sobre la propia comunidad mapuche. Son los mapuches también los que han muerto mayoritariamente durante el último tiempo. Entonces yo creo que hay que combatirlas duramente, pero hay que tener cuidado también con lo siguiente, de no transformar a estos personajes que son nefastos, transformarlos en víctimas. Muchas veces están buscando eso, están buscando que ser detenidos, ser llevados a proceso y utilizar esos espacios también como tribuna para victimizarse. Pero usted dijo que iba a haber muertos, Mario. ¿A qué se refiere? Yo espero que Mario no tenga la razón en esto. Ya, pero para entender bien qué quiere decir usted cuando va a haber muertos. Porque tú tienes un grupo que va a usar las armas sí o sí.
que no quiere el diálogo. El diálogo hay un criterio general mundial. Tú no te sientas a la mesa con quien no esté dispuesto a deponer las armas o al menos suspenderlo. En el peor momento, y aquí Libardo nos puede dar una clase de eso, en Colombia hubo conversaciones, pero había ceses al fuego grandes, pactados, importantes. Con el arma en la mano, tú no negocias. Ya, pero él dice que están en guerra. Sí, pero es que estos grupos, además, Ángeles, ¿cómo puedes negociar con él si lo único que él acepta como alternativa es que se transformen en una república, en un país aparte? No se puede, porque el objetivo de él es incompatible con el interés general del país y también con lo que quiere el resto de los mapuches. No tuvo la misma repercusión hace una semana, menos de una semana atrás. Decenas de líderes mapuches de la zona de Arauco dijeron: no queremos más violencia, no aceptamos estos grupos violentos y los vamos a enfrentar con fuerza. Decenas de líderes mapuches. Eso, por supuesto, es mucho más fuerte de lo que está diciendo este señor. Cuando el Estado decide enfrentar estos grupos violentos que están armados con armas de guerra, no están con escopetas para ir a cazar patos, están con armas de guerra, y si el Estado los enfrenta, por supuesto que el riesgo, lo mismo que un narcotraficante, si el Estado decide entrar a la población tanto, o al sector tanto, donde hay una banda armada hasta los dientes, y el Estado usa la fuerza legítima, que tiene que ser racional, no necesariamente proporcional, racional, porque el Estado usa una fuerza que tiene que estar un escalón más arriba de la que tiene el que es antisocial, porque si está ahí empatado, es eso, un empate. Cuando el Estado usa la fuerza que le corresponde, que le ha dado la Constitución, la ley y que le hemos otorgado a todos los ciudadanos, por supuesto que hay un riesgo de que haya personas muertas. El culpable de eso es el que toma las armas y enfrenta al Estado para cuestiones que no son legítimas. Vuelvo a insistir, la enorme mayoría del pueblo mapuche no está de acuerdo con lo que plantean estos grupos violentos y al revés, como dice Carlos, son víctimas de estos grupos violentos. La ministra del Interior, días atrás, dijo: aquí la necesidad de construir un diálogo, con un acompañamiento inclusive de las Naciones Unidas. O sea, le da un carisma en el sentido de saber de con quién acompañar este proceso. Visto eso, uno dice, bien, el gobierno propone la bandera del diálogo. Pero hay muchas veces, y pareciera ser que este es el caso, en donde estos grupos o estas personas no quieren dialogar. Entonces se cae a un espacio vacío por parte del gobierno al proponer diálogo sin encontrar eco, o con quién dialogamos, o sea, y a quién dejamos afuera, a quién metemos. Libardo, ahí el Estado, si la gente no quiere dialogar, el Estado también tiene que utilizar todos los instrumentos que están a su disposición y ejercer la violencia legítima. Yo creo que no puede quedar simplemente desarmado, decir, mire, ya, nosotros queremos diálogo, ellos no quieren diálogo, y que simplemente llegar a un callejón sin salida. No, claro, yo creo que el Estado de Derecho y el orden público tiene que ser defendido, y esa es una responsabilidad principal, fundamental del gobierno. ¿Entonces está débil el discurso a su juicio del Ejecutivo? ¿Está débil el discurso? Porque a lo mejor debiesen enfrentarlo desde otra mirada. Hablo desde lo que se proyecta desde el gobierno hacia afuera. Yo creo que es bien legítima la pregunta, porque creo que este gobierno partió con la idea de hacer las cosas de un modo distinto. O sea, fue un acto de buena voluntad de la ministra de ir a Temucuicui al día siguiente de iniciado el gobierno. Pero fue un acto que no tuvo la contrapartida que se requería. Entonces yo creo que en eso el gobierno también tiene que estar dispuesto a enfrentar, si hay que enfrentar las cosas en el plano de la represión, tendrá que ejercer la represión también pero hacerlo respetando los derechos humanos, claro, pero entendiendo también que es la última opción. Luego, yo creo, a mí me parece bien que el gobierno haya intentado hacer un esfuerzo para ampliar el diálogo. Pero por ejemplo, ahí tenemos otro lonco, el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, que dijo que hay que pedirles permiso para ingresar al sector. No es aceptable, eso no es un territorio autónomo. Lo digo porque para que se entienda que no es, este señor que estamos revisando ahora no es el único. Ahora, la legítima la pregunta: ¿cuántos representas? Mario dice que representan a muy pocos, pero dicho eso, ayer la ministra de Defensa tuvo una reunión secreta en la comisión justamente del área en el Congreso para discutir el tema del estado de excepción. Y ya son varios, no solamente de centro derecha, sino también del Partido Socialista, el PPD, que dicen, bueno, basta de esto de acotado, demos una señal contundente. Pero yo creo que hay que dar una señal contundente, y me hago una pregunta, una reflexión quizás que hay que hacerse también en un medio de comunicación. Yo no sé, este señor probablemente está muy contento hoy día de haber salido en la televisión, de que su declaración, que en un primer momento en un canal que lo ven probablemente muy pocas personas, hoy día se amplíe. Entonces, yo creo que hay que tener también mucho cuidado. Yo creo que el proceso de aislamiento y de enfrentamiento de ellos. ¿El estado de excepción debiera seguir siendo acotado? Yo creo que no. Yo creo que hay que utilizar el estado de excepción con todos los instrumentos que corresponde. El gobierno ha dicho dos cosas que me parecen interesantes que se materializan. Y es
dice, mira, que hay grupos delictivos en la Araucanía. Da una mención. Y yo lo debo entender en la siguiente lógica. Los que se dedican al robo de maderas y al delito del narcotráfico. Pero ¿sabes lo que me preocupa, Carlos y Mario, Ángelas y Mirna? Es que hay mucho dinero en la Araucanía. Entonces estos grupos no tienen el problema económico. Y en la medida que no tengan el problema económico, va a costar mucho aislarlos, cierto, porque tienen recursos para comprar los armamentos, para reclutar gente. Leí por ahí que el robo de madera involucra más o menos negocios por 100 millones de dólares. 100 millones de dólares anuales. Es mucha plata. Vamos a seguir conversando de esto, vamos a seguir, porque hay varios temas más que queremos aclarar respecto de estas declaraciones, que, ojo, no es un líder cualquiera, es un líder que tiene presencia en la provincia de Arauco, muy importante.